tenemos justamente algo que veníamos justamente hablando desde el año pasado, que es tener las palabras de especialistas en lo que tiene que ver con el tema de los tratamientos a veces y ayudas para la psicología y demás. Y bueno, para eso tenemos también nuestro auspicio, ¿no? Que es Clínica de Familia, justamente, que nos ha acompañado durante gran parte del año pasado y que lo viene haciendo durante este año. En esta oportunidad, ya recuerdan, si nos vienen escuchando, hemos podido hablar en algún momento justamente con Fabián Melamed. Bueno, en esta oportunidad tenemos la oportunidad de hablar con Virginia Carlini, que es licenciada en psicología, que forma parte también de Clínicas de Familia, y bueno, tenemos el privilegio de tenerla el día de hoy en nuestros estudios. Primero que nada, Virginia, muy buenas tardes y bueno, bienvenida a la cassette. Bueno, muchas gracias, mucho gusto de estar acá con ustedes. Bueno, allá algo hemos hablado de manera privada, ya justamente Tomás Russo, que le mandamos un saludo, que hoy también está cumpliendo años, nuestro querido compañero, un abrazo muy grande, ya estado justamente charlando y comentando un poco la temática que vamos a tratar en el día de hoy, que es justamente la violencia de género en cuanto a las parejas en la juventud, ¿no? Uh-huh. Porque suele tomar más resonancia quizás en las parejas más adultas y demás, pero sucede mucho también en lo que tiene que ver la juventud y los adolescentes. ¿Cómo se tratan ese tipo de situaciones? Primero me parece importante destacar que por ahí la violencia que más se conoce es la violencia doméstica, o sea, la que ejerce algún familiar contra algún representante o integrante, mejor dicho, de la familia. En este caso generalmente son las mujeres o los ancianos también o los niños, ¿no? Así es como el orden jerárquico de quienes más lo padecen estadísticamente. Pero, digamos, antes de que se establezca, digamos, ya en las relaciones conformadas, aparecen indicadores dentro de las relaciones de noviazgos, ¿no? Y una de las características más importantes que nosotros vemos también en el ámbito clínico es como un excesivo control de parte de una de las parejas, ¿no? En las cuestiones de, por ejemplo, cuáles son las amistades, qué tipo de vestimenta utilizan, sobre todo de los varones hacia las chicas. Esto no quiere decir, ¿no?, que las mujeres también no ejerzan un rol en algunos determinados momentos que sean violentos, ¿sí? Lo que pasa que estadísticamente se conoce más lo que es la violencia de género hacia la mujer. Pero cuando hablamos de violencia de género, en realidad es de todos los géneros. Claro, en general, psicológica, ya sea física, y también, si no me equivoco, puede haber hasta económica, ¿no? Exactamente, hay distintos tipos de violencia. Está la psicológica, la física, que es por ahí en los casos más límites, ¿no? Claro. Pero que han ido atravesando e iniciaron con la psicológica, que la psicológica se resume más que nada en la cuestión de los gritos, los insultos, las descalificaciones, sin haber una agresión física. Cuando ya eso entra en una escalada mayor, aparece ya la violencia física, que tiene que ver con empujones, golpes, bueno, y ahí ya estamos hablando en los casos extremos de femicidio, ¿no? Muchas veces la violencia psicológica puede derivar en que aquel que la reciba justamente sienta algún tipo de responsabilidad por lo que se le está reprochando de muy mala manera, quizás hasta equivocado, con el afán de caer justamente en esa manipulación por parte de su pareja, puede determinar justamente en que esa misma persona se termine infligiendo dolor. A ver si entendí, si vos lo que planteas es que la víctima siente responsabilidad de la agresión. Claro. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, porque justamente, cuando hay un vínculo violento, las dos partes en algún punto son responsables, ¿sí? Primero, quien es violento, o sea, el victimario, lo que hace es, a través de estos mecanismos de control, ir socavando la autoestima, ¿sí?, de la persona, la víctima, y a su vez la víctima padece de base, o sea, como una característica de personalidad, una gran dependencia emocional, ¿no? Entonces, todo el tiempo lo que busca es tratar de complacer a su pareja,
¿no? Y entonces acepta que bueno, que está de mal humor, o justifica que en un momento la trató mal, o le insultó, o la descalificó. Bueno, la justificación aparece como, bueno, tuvo un mal día, tiene problemas. Me merezco esto porque anteriormente lo provoqué o capaz dije algo que no le gustó. Exactamente, pero a su vez también se establece una dinámica relacional, o sea, hay un modo de vínculo donde uno, digamos, tiene el mal humor o el maltrato en el sentido de del distrato, o sea, del tratar mal al otro, en ese término, en esa definición lo utilizo. El otro lo justifica porque pasan cuestiones externas y solamente se la agarra con ella o con él porque tuvo un mal día, no porque el otro sea violento o tenga estas características. Entonces esto hace que se sostenga, ¿no? Y hay mucha tolerancia a tolerar el malestar. Entonces por eso hace que estos vínculos también sean duraderos. Perfecto. En cuanto a lo que tiene que ver... ¿cómo se empieza a desarrollar esto? Porque debe tener un génesis todo esto y yo creo que viene justamente desde algo que se viene utilizando hoy por hoy, que es el término las parejas tóxicas. Sí, están súper de moda. Súper de moda está el término ese. Y ¿cuál es la principal característica o cuáles son los primeros indicios que conducen a lo que en un principio puede ser una pareja normal, buena, qué sé yo, arranca, qué sé yo, con los celos, cosas en redes sociales y demás? Bueno, justamente una de las cosas que más se notan en este momento es el control que hay sobre las redes sociales, ¿no? Y antes de desarrollar esto, me gustaría decirte que estos vínculos o estas relaciones tóxicas, como vos las nombraste, son multicausal o multideterminadas, ¿no? Hay un montón de factores que vienen a incidir para que esto se genere. Podríamos hablarlo de conductas aprendidas, o sea, hubo un papá que fue violento y entonces por ende el hijo lo reproduce. Hay un montón de situaciones que podemos decir las que tienen que ver con algo aprendido, algo de la crianza, o sea, o hasta propio de la personalidad de cada uno de los integrantes de la pareja. O sea, también una hija que aprendió a ser sumisa porque su mamá fue sumisa, ¿no? Entonces, desde ese lugar también se tolera que estos vínculos se desarrollen de esta manera. Y volviendo al principio, la cuestión, como los indicadores principales, aparece como un excesivo control, que a veces este control se conoce como, bueno, yo te cuido. Entonces, al cuidarte, controlo con quién te vinculás, de qué hablas, con quién te ves, cómo salís, qué te pones cuando vas a salir. Y esta es como la superficie que la pareja muestra para justificar este control que tiene sobre la otra persona, ¿no? Y esto hace que cada vez su círculo o su red social, su círculo social, sus amistades, se vaya reduciendo, ¿no? Y entonces pase a tener una gran dependencia, como que su vida gira en torno a esta pareja. Y esto hace, obviamente, que su estado anímico, que las personas generalmente que son violentas tienen cambios de humor muy rápidos e imprevisibles, entonces la pareja pasa todo el tiempo a tratar de evitar que el otro se enoje. Entonces, ¿qué hace? Deja de ver a sus amigas, deja de, digamos, de utilizar las redes, o si la pareja le dice, no, no lo sigas más, o ¿por qué le pusiste like? O, ¿no? Entonces, empieza cada vez a, digamos, como acercar más, y todo queda en función de ellos dos. Y Virginia, ¿a partir de qué edad se ve eso en su mayoría? ¿Ya en pibes de casi 14, 15 años o un poco más grandes? En los primeros vínculos, sí. Que ya en los primeros años. Vínculos, exactamente, sí. A los 14, 15 años, cuando empiezan más o menos a establecer los primeros noviazgos, eso se ve, sí. Sí, de vínculos donde el otro, digamos, tiene acceso a absolutamente todo de la vida de la otra persona. Y ahora, ¿por qué es que se termina llegando a eso? ¿Es justamente por el tema de las redes sociales, como bien estaba hablando hoy Julián, que hace una pequeña referencia a este título que se le pone ahora de las relaciones tóxicas, sí, y se termina llegando a eso? ¿O es por alguna otra cosa, como bien estabas diciendo vos, que quizás uno puede llegar a pensar, bueno, lo hace porque quizás en la casa
sucede y lo termina copiando una mala costumbre que se termina generando. Más que nada por eso, y se termina mezclando con todo lo que es las nuevas tecnologías hoy en día. Lo que pasa es que lo mismo que sucede en la relación cara a cara, ¿no? Sucede en las redes sociales. Lo que pasa que está mediada por un aparato, ¿no? Por un aparato. Claro, y hasta multiplicado encima. Y exactamente porque, digamos, hay mayor comunicación, pero cada vez nos comunicamos menos. O sea, Sí, conocemos a todo el mundo, pero menos nos conocemos. Una de las preguntas que vos me hiciste es ¿cómo se llega a esto? Claro. Una de las hipótesis que, bueno, muchos autores están abarajando es que en este momento hay un modelo tradicional que, bueno, generacionalmente a mí me criaron de una manera donde la mujer, el rol que cumplía era más que nada desde estar en la casa criando los hijos, y era el varón, el proveedor, el que salía a lo social, el que tenía vida social, y la mujer más abocada a la crianza de los hijos, más bien dependiente económicamente. Las distintas décadas que han venido ocurriendo ha hecho que la mujer tuviera que salir a trabajar y tomar un rol mucho más protagónico que, por ejemplo, el que ha tenido mi mamá o mi abuela en su momento. Entonces esto hace que la dinámica también en los vínculos cambie, porque en algunos casos la mujer gana mucho más que el varón, y el varón sigue asociando su virilidad con la cuestión de la producción, ¿no? O sea, claro, como que queda con el modelo viejo, con el modelo antiguo. Exactamente. Y a su vez las mujeres también seguimos pensando que el que tiene que ser proveedor es el varón. Entonces hay como una crisis en cuanto a los roles, y cuando hay crisis, que hay transformación, por ende, hay mucha duda e incertidumbre de cuáles son los lugares que debemos ocupar, y a veces esto aparece como brotes de violencia, ¿no? Como yo tengo la sensación de que pierdo el control, porque además también hay como una representación del amor diferente, ¿no? Que para yo demostrarte que te quiero te tengo que controlar, ¿no? Y a su vez la mujer, cuando más me cuidan y más me controlan, es porque más me quiere, o cuando más me cela, más me quiere, ¿no? Hay como una representación del amor un poco distorsionado. Entonces esto hace también que se favorezca este tipo de vínculos, ¿no? Como ustedes decían, de relaciones tóxicas. Y no es casual que justamente cada vez que aparecen estas marchas, ¿no?, de Ni Una Menos o del Día de la Mujer, al otro día aparezcan 3 femicidios, ¿no? No es casual que cuando aparece esta cuestión más independiente y autónoma o de rebeldía del rol de la mujer en cuanto a lugares a ocupar, ¿sí?, haya como una represalia. Pero porque, digamos, está en transformación tanto los roles de la mujer como del varón, ¿no? Donde también, bueno, podemos hablar de la función paternal. Antes los papás no se ocupaban de la crianza de los hijos, hoy por hoy sí, porque ambos salen a trabajar, ¿no? Entonces, como que ese modelo que hemos sido educados está caducando. Entonces es necesario repensarse nuevas formas de vincularse, y por ahí un poco más sanas, ¿no? En este punto de sentir al otro más como un par y no como alguien a que tengo que cuidar porque no tiene recursos para cuidarse. ¿Sí? Claro, como normalizar, ponerse cada uno a la altura. Y justamente con lo que estabas diciendo recién, y volviendo con lo que serían las parejas adolescentes, sí. En cuanto a lo que sería décadas, por ejemplo, toda la década del 2000 a comparación de la década del 2010 hasta ahora que ya la estaríamos terminando, ¿se ve una diferencia en cuanto a lo que sería esa dependencia, no solo también en adolescentes, sino que quizás en adultos, no solo la dependencia económica, de lo que uno piensa que capaz, no, yo te tengo que cuidar, cuando no, en realidad los dos podríamos cuidarnos unos a otros? Sí, claro. ¿Hubo un cambio o dentro de todo sigue siendo lo mismo? Mira, los modelos se siguen conservando, lo que pasa es que aparecen nuevas formas de vincularnos, ¿no? Porque obviamente la demanda en cuanto al acceso de la mujer a alcanzar lugares relevantes, bueno, esto de que hayamos tenido un presidente mujer, o sea, marca un montón de cosas, sí, obvio, de lugares diferentes, cuando antes, digamos, esto no era posible, era impensado, todo lo contrario, ¿no? La mujer no accedía a estos lugares.
Hoy por hoy sí, en Latinoamérica hemos tenido varios ejemplos. Hoy directamente es totalmente loco pensar, no puedes entrar porque sos mujer. Uno lo ve en las noticias, quizás de algo de Medio Oriente, Irán, Irak, y dice, esto es una locura, estamos en pleno siglo XXI, claro. Exactamente. Bueno, igualmente acá estamos teniendo situaciones, recordemos la de la semana pasada con... En el balneario. Claro, Sí. con los chicos, con la pareja gay, claro. Claro, esto demuestra que si bien hay una transformación, todavía el modelo anterior sigue existiendo, esto de no poder aceptar lo diferente, ¿no? Los nuevos modos. Y además suena ilógico cuando hace más o menos 10 años que se aceptó el matrimonio igualitario, ¿no? Sí, Entonces sí. suena muy loco que inviten a retirarse a una pareja gay de un balneario porque se estaba besando, ¿no? No, y aparte, la semana pasada tuvimos la palabra de Gustavo aquí en QSL, y nos dijo, a ver, yo no me besé con mi pareja, yo no me di de la mano con mi pareja, y yo lo acompañé, yo le dije, pero a ver, y si lo hiciste, ¿qué tiene de malo? Claro. Y también había dicho que en un momento una señora había dicho, por favor, esto es una sala, es una playa pública, tienen que pedir que se retiren. A ver, la cosa es sencilla, señora. Hay que ver si existió de verdad esa señora. Claro, porque... primero hay que constatar eso, porque eso fue lo que le dijeron por parte de Ocean Club, que es el balneario, Ajá. ¿no? Ahora, la cosa es sencilla, señora, son gustos de cada persona. Si quiere, mire para otro lado. Pero él puede hacer lo que quiera con su pareja, darle un beso, agarrarlo de la mano, abrazarlo, lo que sea. Y uno lo escuchaba a Gustavo diciendo, y yo no me di de la mano con mi pareja, ni tampoco lo besé, como diciendo, no hice eso, no hice nada malo. Cuando no tiene que ser así, uno tiene que decir, me besé con mi pareja, ¿y qué tiene de malo? Claro. Ese modelo que, como bien está recalcando vos, que lamentablemente sigue y uno piensa hasta cuándo puede llegar a seguir, ¿no? Sí, también lo cierto, cuando hablabas vos desde lo generacional, ¿no? Los jóvenes, o sea, ustedes tienen más posibilidades de aceptar lo diferente porque, como bien decíamos hace un ratito, hay nuevas leyes que habilitan a lo diferente, ¿no? En este caso del matrimonio igualitario, la adopción de papás del mismo sexo, o tener hijos, Claro. ¿no? Entonces, ustedes están con una cabeza un poco más abierta que nuestra generación, ¿no? Que somos como bisagra, ¿no? Venimos criados del modelo viejo y nos tuvimos que adaptar a un modelo nuevo que es mucho más amplio, más libre, aceptar la diferencia y por sobre todas las cosas empezar a tolerar que el otro puede ser diferente y eso no implica que sea menos, ¿no? Así es. O que debamos agredirlo porque no coincidimos. No, obvio. Bueno, eso es algo que directamente no tiene que existir. Directamente no tendría que existir, pero que bueno, lamentablemente... Pero es parte de la condición humana, no nos olvidemos que bueno, que hubo un genocidio, o sea, pasó. Sí, lamentablemente. Bueno, nos fuimos un poco de tema, me parece. Sí, no, pero es que también tiende, ¿no? Como a irse a un lado, al otro, y después uno termina volviendo, pero porque directamente está todo conectado. Bueno, lo que pienso yo, Sí. es psicología. Por algo termina pasando esto, por una serie de cosas, una cadena de miles de problemáticas o... Es un poco también causa y efecto. Claro, ahí está, causa y efecto resumido. Bueno, No- la cuestión, ahí ya no coincido tanto porque bueno. si creemos en la cuestión lineal, ¿no? Que si hay una cosa que genera la otra, entonces estaría como justificando la situación y a veces no es tan lineal, ¿no? Cuando yo hablaba de esta cuestión de lo multideterminado, de lo multicausal, justamente habla de esto, de que no es posible decir que 2 más 2 es 4 en un montón de situaciones, ¿no? No, Hay tantos ingredientes, digamos, concepciones, representaciones sociales, aprendizaje, biología, o sea, lo heredado, la condición contextual, que reducirlo en una cuestión de causa y efecto hace que tengamos una mirada súper recortada y no Claro. podamos entender. Entender, ¿no? Esto no quiere decir justificar el maltrato, la agresión, que cuando pensamos en una manera lineal tendemos a justificar y entonces vale, ¿no? Algo habrá hecho. O sea, si el marido Claro. le pega, algo habrá hecho. Esa es la frase que fue, es verdad. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones que tienden a pensarse como una cuestión lineal, causa y efecto, la tenemos que empezar a desterrar, porque no es real. Tal vez ella no hizo absolutamente nada, o él no hizo absolutamente nada para ser agredido. Como en el caso de Gustavo en Ocean. Él no manifestó afecto para con su pareja no homosexual. Claro. Y sin embargo lo echaron, lo invitaron a retirarse.